Hola, ¿qué tal? Somos el equipo de investigadores conformados por el doctor Moisés Cosío Sáez de la Universidad Autónoma de Occidente, la doctora María Guadalupe Gámez Medina y su servidora, doctora Griselda Medina Montaño, ambas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes participamos en la conformación del capítulo 4 del libro titulado Estragos económicos de la pandemia en los diferentes sectores productivos del municipio de Ahome, cuyos coordinadores fueron los doctores Jorge Eugenio de Jesús Mora Tordesillas, Gustavo Fabián Pérez Álvarez, Francisco Guillermo Salcido Vega, ellos tres de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el doctor Iván Noel Álvarez Sánchez de la Universidad Autónoma Indígena de México. Bueno, como ya lo decía mi compañera, el capítulo 4 con el cual colaboramos en este libro se titula Los efectos del COVID-19 en las agencias automotrices de Los Mochis. Y el objetivo de esta investigación fue precisamente conocer los efectos del COVID en las agencias automotrices de Los Mochis. En cuanto a la metodología, en esta investigación escogimos un enfoque mixto porque utiliza la metodología de carácter cualitativo y cuantitativo. Cualitativo, ya que se analizan las percepciones de los sujetos de estudio en su medio natural en el que se desenvuelve. Cuantitativa porque hace un énfasis en los datos duros o estadísticos relacionados con esta investigación. Y de acuerdo a Hernández, Fernández y Batista, 2018, nos argumentan que el enfoque mixto tiene como propósito pues, aprovechar las bondades que aportan ambos enfoques y con ello evitar prescindir pues, de los beneficios de alguno de ellos. El método que se empleó es el inductivo porque parte de hacer de una serie de apreciaciones de cada una de las agencias automotrices de Los Mochis y llegar a un conocimiento generalizado de cómo esta situación pues, se ha vivido en la ciudad de Los Mochis y tal como lo expresa Abreu 2014, quien nos expone que a través del método inductivo se logra tener una percepción general a partir de hechos particulares y contribuye, por lo tanto, a acrecentar el conocimiento de la realidad estudiada. El alcance que nosotros llevamos al cabo fue un alcance transeccional, que esto quiere decir que se da en un solo espacio y momento. Este espacio es en Los Mochis, Sinaloa, y con un enfoque de estudio a 8 agencias automotrices en el año 2022. Entre las técnicas implementadas fueron la entrevista semiestructurada a las gerentes de ventas de cada una de las agencias automotrices, la investigación documental sobre la temática de este mismo fenómeno en otros espacios, así como estadísticas de ventas de autos nuevos ligeros a nivel internacional, nacional, estatal y local. Como resultados de la investigación, tenemos que los datos estadísticos investigados muestran que a nivel global y nacional la industria automotriz tuvo un decrecimiento en las ventas. En Sinaloa, así también en la ciudad de Los Mochis. Se pudo observar la afectación en cascada que sufrió por el desabasto de vehículos y en consecuencia se dio el decrecimiento en las ventas alrededor de un 50%. La forma en que los concesionarios de las automotrices se dieron cuenta de la aparición de esta pandemia fue mayormente a través de la televisión y a través de las redes sociales. Una vez que la pandemia se propagó en México y en la localidad, las agencias automotrices tomaron medidas de seguridad para atender cada uno de estos hallazgos y sufrir los menos afectación por la pandemia. La reacción que tuvieron los empleados ante esta contingencia pues fue una situación de riesgo, de incertidumbre respecto al temor del contagio. Es ahí donde los trabajadores pues adoptaron las medidas que las concesionarias y sobre todo atendiendo a las disposiciones de los organismos de salud les reglamentaron, como fue el uso de cubrebocas, los filtros sanitarios, el uso de gel antibacterial, tapetes, caretas e incluso acrílicos para salvaguardar la sana distancia.
Y posteriormente, cuando la pandemia se intensificó, se optó por trabajar desde casa, dejando solo pues al personal de guardia. Las agencias continuaron ofreciendo sus servicios para ventas de autos y accesorios desde casa. La mayoría de los entrevistados señalaron estar pues acostumbrados a una forma de trabajo pues física y que para ellos fue pues muy duro pasar de una forma física a transitar hacia lo virtual o digital, pasar de la vieja escuela de prospección a vender en forma habitual. Refirieron que poco a poco pues esto se fue adaptando a trabajar en esta nueva modalidad. Los trabajadores de las diferentes agencias que se vieron afectados en su salud por COVID-19 eran pues por lo tanto enviados a su casa. Si algún familiar también se contagiaba de ese virus, pues el empleado también debería trabajar desde su hogar. En una de las agencias, pues lastimosamente se nos comentó que uno de sus trabajadores pues había perdido la vida por COVID-19. El proceso de comercialización o venta de los autos durante la pandemia del COVID-19 fue difícil para todas las agencias por la falta de inventario y el desabasto de autos y algunos de sus componentes. Señalaron la ausencia de pues, autos en piso para ser mostrados. Dejó de ser un problema porque aprendieron a vender sin mostrar. Solo que el problema aquí seguía siendo el desabasto y las ventas pues disminuyeron por falta de stock. Sí, algo muy importante que cabe resaltar que hicieron las agencias, pues fue la modalidad de trabajo. Y una de ellas fue el uso de las redes sociales. Ellos tuvieron que adaptarse al uso de redes sociales, al uso de apps, de plataformas digitales para poder ofrecer el producto, ya no en físico, sino a través de la virtualidad. También estuvieron capacitándose para la producción de videos en la cual pudieran mostrar los automóviles. Bueno, como conclusiones. Nunca fue una opción para ellos el cierre de las instalaciones, siempre fue una constante en ellos seguir vendiendo y adaptarse a la nueva modalidad. Como conclusiones de esta investigación tenemos que la industria automotriz no quedó exenta de las afectaciones del COVID-19. El cierre de fábricas afectó el armado de autos, por ende el suministro de inventarios a las agencias automotrices de acá de la localidad. Debido a que la demanda pues excedía la oferta, los clientes quedaban satisfechos al adquirir un auto, aun cuando no fuera del color solicitado ni de los accesorios requeridos por el cliente. Sí, el aprendizaje que a estas agencias les dejó, y conforme a lo fuimos viendo en los resultados de esta investigación, pues fue adaptarse a los cambios. Cambios que fueron presentándose en el mercado derivado de las circunstancias del entorno. También se adoptaron nuevas formas de vender, intensificando el uso de las tecnologías. También se fortaleció la línea de accesorios y los componentes para autos. Ya no nada más era vender autos, sino también vender líneas de productos y de sus componentes. Y esto ofreció también una alternativa de venta de autos seminuevos. No hubo despidos a causa de la pandemia, eso también nos gustó, ¿verdad, sí, doctora? El que toda la gente pudo conservar sus empleos. Y por último, pues también la inclusión en piso de una alta gama de autos de alta gama, que a lo mejor no se nos hubiera ocurrido a nosotros pensar que los autos más caros eran los que se empezaron a vender. Entonces esto fue también un segmento muy atractivo para algún mercado en particular. Sí. Pero en cuanto a la afectación del 50%, hubo una afectación del 50% en ventas y por lo tanto pues nos decían ellos que un impacto monetario, como bien lo comentabas, pues no es porque no se tuviera clientes que tuvieran el poder adquisitivo para adquirir los coches, sino lo que aquí afectó fue la falta de inventario. Hubo una recuperación, cabe señalar que a pesar de todo ello hubo una recuperación paulatina en las ventas, una vez que el problema de desabasto se fue corrigiendo. Sí, y como comentario final podemos
o pudimos observar, y hoy lo comentamos con todos ustedes, de que aun cuando hubo un decrecimiento en las ventas, esta industria no paró, sino que siguieron vendiendo autos, ¿ok? En la medida de lo posible, en el cual la demanda excedía a la oferta, pero poco a poco se fue dando una regularización. Y pues muchísimas gracias por la atención a cada uno de estos resultados derivados de la investigación realizada en las agencias automotrices de la ciudad de Los Mochis. Muchas gracias.